Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la integral definida. Recordemos que la integral definida nos daba el área comprendida entre dos puntos x igual a x y x igual a b por una función f de x diferencial de x. Así la integral definida va a ser el área igual al área de este recinto. Realmente esto ocurre porque f de x es estrictamente positiva. Si f de x cambiara de signo o f de x fuera negativa, el área no coincidiría con la integral definida, puesto que la integral definida solo es positiva cuando la función está en el cuadrante positivo de la sí, en esta parte, ¿de acuerdo? Por encima del eje x. Si está por debajo es negativa y por lo tanto ya veremos qué hay que hacer para transformar eso en un área, porque la integral definida puede ser positiva o negativa, pero un área solo puede ser positiva. Bien, la integral definida se calcula por la llamada regla de Barrow. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a b y sea f de x una primitiva de f minúscula de x en ese intervalo. Es decir, si yo derivo la función f mayúscula de x, me va a dar f minúscula de x en AB. Entonces, la integral definida entre A y B, estos valores que pongo aquí, se llaman los límites de integración. Este es el límite inferior de integración y este es el límite superior de integración. De f de x por d de x. Recordad que esto realmente es el área de cada uno de aquellos rectángulos que sumábamos. La integral era una suma. Esta era la altura de cada rectángulo y esta era la base. Era el incremento de x infinitesimal. ¿Cómo se hace una integral definida según la regla de Barrow? Pues como una indefinida, es decir, se calcula la integral, la primitiva de f de x diferencial de x, que es f mayúscula de x, y ahora hay que evaluarla entre a y b. La regla de Barrow dice que esto será la función evaluada en el b menos la misma función evaluada en el límite inferior. Es decir, tengo que hallar la integral, calcularla como si fuera indefinida sin poner la c, y luego sustituir el límite superior y restarle la función sustituyendo en ella la x por el límite inferior de integración. Este resultado se conoce como regla de Barrow. Vamos a ver un ejemplo. Tengo que hacer esta integral, la integral de 1 a 2 de este polinomio. Bien, lo primero resolvemos la integral como si fuera indefinida, pero sin escribir la constante de integración, la c. La resuelvo y me da esto, y ahora lo que voy a hacer es simplificar si es posible. Obviamente lo es, porque este 4 y este 4, este 3 y este 3, y 4 entre 2 es 2, se puede simplificar, y me daría eso, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es aplicar la regla de Barrow. Para ello, resto la función, esta función evaluada en el límite superior, que es 2, menos esta misma función evaluada, es decir, sustituyendo la x por el límite inferior, que es 1. ¿Qué quedaría esto? Si ustedes hacen lo que hay aquí, 2 elevado a 4 es 16, menos 8 más 8 menos 2, 1 menos 1 más 2 menos 1. Esto me daría 13. Luego, esa integral definida vale 13. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, tenemos ahora una integral. Si nosotros nos fijamos, es una integral racional, podemos sospechar de un logaritmo neperiano. Si así fuera, la derivada de lo de abajo debería de estar arriba. La derivada de x² más 1 es 2x. Yo puedo conseguir un 2x simplemente multiplicando y dividiendo por 2. El de dividir lo puedo poner fuera y el de multiplicar dentro, ¿vale? Y ya tengo la derivada de lo de abajo arriba. Eso es resolver la integral, lo que sería medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de x² más 1. Recordemos que el logaritmo, cualquier logaritmo, su dominio son todos los valores que hacen a su argumento mayor que 0. Por eso lo ponemos en valor absoluto. Y esto será entre 2 y 3. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues sustituir primero por el límite superior, evaluar esta función en el 3 y restarle esta función sustituyendo la x por 2, es decir, evaluada en el límite inferior, en 2. Simplificamos si es posible, en este caso no es posible porque ya hemos operado, y aplicamos la regla de Barrow como dijimos antes.
me quedaría un medio y ahora evalúo en el 3. Logaritmo neperiano de 3 al cuadrado más 1, que es 9 más 1, que es 10. Menos logaritmo neperiano y ahora en el límite sustituyo la x por el límite inferior, es decir, de 2 al cuadrado más 1. Es decir, un medio del logaritmo neperiano de 10 menos el logaritmo neperiano de 5. Por propiedades de los logaritmos, recordad que el logaritmo de una diferencia se puede poner como el cociente de los logaritmos. Luego el logaritmo neperiano de 10 menos el logaritmo neperiano de 5 lo podré yo poner como el logaritmo neperiano de 10 partido por 5, que es 2, un medio del logaritmo neperiano de 2. Acordaos también que por propiedades de los logaritmos, el logaritmo neperiano de una potencia, yo puedo pasar la potencia delante. Ahora lo tengo así y lo puedo volver a pasar así. Es decir, el 1 medio lo puedo pasar como exponente del 2. Sería logaritmo neperiano de 2 elevado a 1 medio, y todo número elevado a m partido por n es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a m. Como es 1 medio, 2 elevado a 1 medio sería la raíz cuadrada de 2 elevado a 1, que es la raíz cuadrada de 2. Luego sería logaritmo neperiano de raíz de 2, que es el resultado de esta integral. Bien, ahora, una cosa importante. Cuando la integral se resuelva por un cambio de variable, los límites de integración deben cambiarse también en función de la nueva variable. Si la variable es t, pues estos límites que están en función de x, habrá que pasarlos a los correspondientes en t. Y luego no se va a deshacer el cambio. También se podría hacer la integral como antes, es decir, hacerla como indefinida, deshacer el cambio y luego pues sustituir a y b por su valor. Pero es más cómodo cambiar también los límites de integración. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Tendríamos esta integral, la integral entre 0 y pi cuartos de seno al cubo de 4x por coseno al cuadrado de 4x diferencial de x. Bien, resolvemos la integral como si fuera indefinida, pero sin escribir la constante de integración. Vemos qué integral es. Es una integral inmediata, podría ser potencial de seno, con lo cual aquí debería estar la derivada del seno de 4x, que es el coseno de 4x por 4, no el coseno cuadrado. Podría ser potencial de coseno, pero aquí debería estar la derivada del coseno, que sería menos el seno de 4x por 4, no el seno al cubo. Luego es una integral trigonométrica, que es par en coseno e impar en seno. Luego, al ser una integral impar en seno, realizo el cambio de variable t igual a coseno de 4x. Los límites en x son 0 y pi cuartos. Los tengo que pasar a límites en t. Como t es el coseno de 4x, t sería el coseno de 4 por 0, que es el coseno de 0, que vale 1. Y aquí t sería el coseno de 4 por pi cuartos, que sería el coseno de pi, que vale menos 1. Si lo queréis hacer por calculadora, recordad que la calculadora debe de estar en radianes. Esto es importantísimo. Si está en grados sexagesimales, el coseno de 0 vale bien, pero el coseno de pi no os va a dar. ¿Vale? De todas maneras, acordaos que el coseno de pi es este ángulo, y el coseno, que es la horizontal, es menos 1. Bien, vamos. Ya tenemos los nuevos límites de integración, es decir, al 0, el nuevo límite en t va a ser 1, y de este el nuevo límite va a ser menos 1, cuando cambie a t. Y ahora diferencio. La diferencial de t es la derivada de t, que es 1, por diferencial de t, la derivada del coseno de 4x, la derivada seno de 4x por menos 4, lo pongo delante para que no parezca una resta, por diferencial de x. Y ahora despejo lo que yo tengo aquí. Recordad que lo que hacía era parizar la función impar, es decir, la ponía como seno 0 a pi cuartos de seno cuadrado de 4x por seno de 4x por coseno de 4x al cuadrado diferencial de x. Y vemos que lo que yo tengo que hallar, el seno de 4x por diferencial de x, es lo que tengo que despejar. Este menos 4 está multiplicando, lo paso dividiendo.
Luego sería menos diferencial de t partido por 4, sería el seno de seno de 4x por diferencial de x. ¿Cómo despejo? Porque el coseno ya sé que es t, ¿vale? T es el coseno de 4x, así. ¿Pero cómo despejo el seno cuadrado? Pues por la fórmula fundamental de la trigonometría, que es esta. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Si yo despejo, tendré que el seno cuadrado de 4x es 1 menos el coseno cuadrado de 4x, y como por el cambio de variable t es el coseno de 4x, pues el coseno cuadrado de 4x será t cuadrado. Luego el seno cuadrado de 4x es 1 menos t cuadrado. Bueno, pues ahora voy a poner todo el integrando, todo esto, y también los límites de integración, este y este, en función de los límites de t. Entonces, sería, para 0 veíamos que era 1, lo pongo aquí, y para pi cuartos, el límite de integración ahora es menos 1, y lo pongo arriba. Y ahora voy a poner, pues cada una, esto, el seno a la cuarta por diferencial de x, es lo que nosotros habíamos visto que era menos dt partido por 4. El seno cuadrado lo tengo aquí, que es 1 menos t cuadrado, y el coseno cuadrado, pues, sería t al cuadrado, ¿vale? Entonces sería t al cuadrado. Vamos a ver. ¿Lo veis? Cada cosa voy a sustituirla por su valor. ¿Qué me quedaría esto? Bien, el menos 1 cuarto lo puedo sacar fuera de la integral, y me quedaría menos 1 cuarto por la integral de 1 a menos 1, y ahora multiplico este t cuadrado por 1, este cuadrado, y t cuadrado por t cuadrado, t a la cuarta por diferencial de t. Simplificamos, si es posible, evidentemente ya hemos operado, ya está simplificado, y hago ahora la integral. Hago la integral como si fuera indefinida. ¿La veis? La he hecho como si fuera indefinida. T a la curva partido por 3 menos t a la quinta partido por 5, y el menos 1 cuarto aquí fuera. Y ahora aplico la regla de Barrow. Eso implica sustituir primero el límite superior sustituyendo a la t, y restarle la función evaluada, es decir, sustituyendo la t por el límite inferior, que en este caso es 1. Sin necesidad de deshacer el cambio de variable. ¿Por qué? Pues porque estos valores ya son valores de t, no son valores de x. Para hacerlo, sustituyo primero el menos 1, que es el límite superior, menos 1 al cubo, menos 1 a la quinta. Y ahora el 1, pues 1 al cubo menos 1 a la quinta, partido por 3, partido por 5. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 a la quinta es menos 1, que con este menos de fuera, menos por menos, más. ¿De acuerdo? Y hago estas dos fracciones. Mínimo común múltiplo, 5 por 3, que es 15. Y me quedaría 5 por menos 1, menos 5, más 3, partido por 15. Y aquí 5 por 1, 5, menos 3, partido por 15. Esto me daría menos 2 quinceavos. Y esto menos 2 quinceavos. 2 quinceavos menos 2 quinceavos es 2 quinceavos más 2 quinceavos, que son menos 4 quinceavos. Y este menos 4 que está multiplicando ese 4 y este 4, me quedaría menos por menos más 1 quinceavo, que es lo que me da como solución esta integral definida. Bien, vamos ahora a ver, por último, las propiedades de la integral definida. La primera, el valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración. Es decir, si yo aquí tengo la integral de a y b, de f de x diferencial de x, si yo pongo como límite inferior b y como límite superior a, es decir, los cambio, la integral cambia de signo. Segunda propiedad, si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Si yo tengo de un límite al mismo límite, esta integral vale 0. Obviamente sería el área. Si yo estoy solo de A a, estoy hallando el área de una línea, y el área de una línea es 0 porque no tiene superficie. Tercera, si C es un punto interior al intervalo, un punto interior significa, si este es el intervalo AB, pues un punto interior es un punto que está ahí, es decir, que está entre A y B. Entonces, la integral entre A y B de f de x diferencial de x la puedo yo poner como suma de dos integrales. La integral entre A y C de f de x diferencial de x más la integral entre C y B de f de x diferencial de x.
Si yo tengo aquí esto, si yo cojo un punto interior C, obviamente sería la suma de la integral de A a C, que sería esta, más la suma de la integral de C a B, que sería esta, que me daría el área total bajo la curva de A a B. Bien, vamos a ver las dos últimas propiedades de la integral definida, que son las mismas de la integral indefinida. La integral de una suma o de una diferencia de funciones es igual a la suma o la diferencia de integrales. Y la integral del producto de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Es decir, las constantes se pueden sacar fuera de la integral. Estas dos propiedades ya las habíamos visto de la integral definida. Pues ahora, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en una futura ocasión.